Quiero compartir en Mateo 5:13 la primera parte y luego el 14 también la primera parte. Son unos versículos muy conocidos, ¿no? Que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Luego en el versículo 14, la primera parte nada más, ¿no? Versículo 14 hasta el punto y coma también nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de la boca de los pastores, predicadores, que la iglesia de Cristo es la luz y la sal en el medio de este mundo? Y vaya si hace falta, ¿no? Luz que ilumina, que guía, y sal que cura y que sana. Y vamos a decirle también sal que dé sabor, ¿no? A esta vida. Y a esto fuimos llamados, queridos hermanos, y no es una cuestión de sentirme bendecida, sentirme bien para ser luz y sal, sino que el Señor nos llama a que lo seamos, aunque nos sintamos mal. El Señor nos llama y dice que somos luz y somos sal a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de aquellas cositas que por ahí nos hacen sentir un saborcito a frustración, aquello que nos hace sentir un sabor a desilusión, todo aquello que quiere frenar esa luz de Cristo, esa sal de Cristo en nuestras vidas. El Señor dice que todo aquel freno no tiene valor. El Señor nos dijo que Él sabía que íbamos a tener muchas aflicciones, pero que venceríamos en el mundo. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos llama a ser de bendición y, repitiendo esto, nos llama a ser luz y sal. Fíjense que no hay un requisito de sentirnos súper bendecidos para hacerlo, no. Con tal de que nosotros seamos personas santas en Cristo, redimidas, santificadas, en un proceso de santificación que hasta el día de nuestra muerte o hasta que Cristo venga va a seguir haciéndolo. A pesar de todo ello, Dios nos dice que somos luz y sal. Y eso no debemos olvidarnos. Debemos llevar las buenas nuevas de salvación a pesar de todo, porque ese es el mandato que el Señor nos da. Ayer escuchaba a un teólogo, un predicador hablar sobre este tema y realmente fue fuerte, ¿no? Porque él decía, la sal no se tiene que quedar en el salero. La sal le tiene que dar sabor y sanidad y sentido a este mundo, ¿no? Entonces instaba a los cristianos a que salgan del salero, ¿no? Y que seamos realmente la luz y la sal de este mundo. Y te lo digo, querido hermano, porque vos lo sos y lo podés ser. Si pensás que no, sí que podés en Cristo, porque sos redimido. Dios con su obra de su Espíritu Santo nos sigue perfeccionando, nos anima, nos fortalece, nos empuja. Su poder se ve en medio de su iglesia. Así que ánimo y a seguir llevando la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. El mundo lo necesita mucho porque vive en oscuridad y necesita la luz, y vive en tantas cosas terribles y necesita también la sal de la tierra que somos nosotros. Amén. Esas palmas que sean para el Señor. Y le quiero estar invitando al hermano Gustavo Palacios. Él preparó una palabra para compartir aquí desde el púlpito junto con su esposa, con Martita, pero bueno, ella por razones de salud no pudo llegar, pero el esposo sí. Así que siempre es mejor dos que uno, ¿vieron? Porque cuando uno está medio, está el otro. Alguna vez él se habrá sentido mal, pero estaba Marta. Bueno, hoy está el hermano Gustavo, le vamos a dar así la bienvenida. Adelante, hermano. Buenas
Buenos días, mis hermanos. Quería compartirle una porción de la palabra que está en San Juan 3, del 1 al 3, que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Podemos ver en este versículo que Dios nos habla a través de nuestro Padre Celestial, y que por medio de Él, nosotros un día vamos a reconocerlo como nuestro Señor, porque ese día que reconocimos a nuestro Padre como Señor y Salvador, es que somos llamados hijos de Dios. Y nos dice que las personas de este mundo nos dicen que no los reconocen como hijos de Dios, porque la verdad no lo conocen a Él. Pero Dios sí nos conoce a nosotros, y nos conoce porque desde antes de la fundación del mundo, en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, y Él siempre tenía un propósito para cada uno de nosotros. Por eso quería decirles que Dios nos llama a ser sus hijos, a que por medio de Él, por medio de Jesucristo nuestro Señor, nosotros lo reconozcamos a Él como Señor y Salvador. Por eso quería decirles que el Señor es nuestro Dios, y en Él, solo en Él podemos confiar. Sí, porque creímos en Jesús. Si nosotros creemos en Él, nosotros tendremos vida eterna y podremos ir a los pies de Cristo. Pero nos necesitamos ser buenos cristianos para nosotros poder seguir en la senda correcta y saber que Dios está con nosotros aún a pesar de las aflicciones. Por eso quería ver que es lindo ser llamados hijos de Dios, pero sabemos que somos hijos de Dios por la fe y la gracia de Dios nomás. Por eso en el versículo 2 entonces tenemos, acá podemos ver en el versículo 2, que todos tenemos una esperanza. Sí, Señor, una esperanza en que Cristo vendrá un día. Vendrá por cada uno de nosotros el que confía en Él, y lo veremos a Él tal como es. Y nosotros, cada uno de nosotros seremos semejantes a Él. Así que todos tenemos que ocuparnos de ser transformados a su imagen. Vivamos cada día en esta esperanza, porque es una esperanza que tenemos de nuestro Señor Jesús. Por vivir de una manera, hay que vivir de una manera limpia, como dice el versículo, pura y glorificando a Dios, de la misma manera que Jesús lo hizo. Como Él lo hizo, nosotros tendríamos que caminar siempre. Así que es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y quería compartirles en el versículo, en Hebreo. Quería compartirles también en Hebreo 4:16, que dice así: porque Dios es nuestro Padre y nuestro Hijo, por eso podemos acercarnos a Él confiadamente. Como dice el versículo de Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a nuestro Padre, porque Él siempre tiene un corazón predispuesto para que nosotros vayamos a Él confiadamente. Él siempre nos espera, porque espera de nosotros lo mejor. Vamos con seguridad y sin temor,
porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Eso quería compartirles y gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, a nuestro hermano también. Y ya estoy invitando al pastor que pase acá adelante. Y como decía el hermano Gustavo, el mundo no le conoce a nuestro Señor, por eso es absurdo, es locura el Evangelio. Pero a medida que conocemos más cómo se mueve, cómo a través de la historia se movió este mundo y todo lo que el Señor hace y vamos creyendo en Él y vamos viendo lo que fue, lo que es este mundo, comprendemos realmente que Dios es poderoso y que Él está por sobre todo y que seguiremos viviendo cerca de Él y seguiremos siendo transformados por Él. Pastor. Adiós. Vamos, hermanos queridos. El título del mensaje de esta mañana es ¿con el rebaño o con la manada? Ya vieron seguramente la figurita, muy simpática, de este mensaje que nos va a desafiar un poco, pero para ello necesitamos comprender, mire este concepto, la conducta de las masas. Comprender la conducta de las masas, de los grupos grandes de personas, a las cuales denominamos masas. Vamos a ir un poquito por la rama de la sociología esta mañana. Por supuesto, lo central es la palabra de Dios, pero nos vamos a mover en ese ámbito. Marcos 15:9. Los pongo en contexto un poquito. Es en ese momento donde Jesús ya había sido golpeado, escupido, despreciado, mal juzgado. Faltaba la última declaración de Pilato. Donde hay un cruce de palabras con él, inclusive. Pero no voy a centrarme en Jesús, sino en la conducta de la masa de gente que estaba afuera. Y después vamos a ir al estudio de esto. Marcos 15:9 dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Imagínense, ¿no? Desde ahí, desde su lugar de gobierno. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Se da cuenta cómo lo habían destrozado a Jesús para que usted diga, no eran tan crueles? ¿Quién dijo que no? ¿Que no había juicio? No hubo juicio. ¿Había juicios justos? Tampoco había juicios justos. Cuando no se quiere hacer un juicio justo, no lo hay. Y escuche esto. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pero pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Crucifícale, y seguían. Imagínense la multitud enardecida diciendo, crucifícale, suéltanos a Barrabás, crucifícale. Amén. ¿Ve ahí la conducta de esa masa? Bueno, no se distraiga, tome asiento, ya hemos orado.
quiero que vea que no eran ningunos pancitos de Dios, por más religiosos, eran evidentemente asesinos, porque ni siquiera una muerte piadosa o una muerte como hoy, de alguna manera mediante fármacos, al que es condenado a muerte, lo condenan. No, era una muerte cruel. 3 días de padecimiento, atravesado con clavos, en manos y pies, suspendido el hombre o la mujer eventualmente hasta la muerte, o desangrándose, muriendo de asfixia o infección, habiendo recibido un montón de golpes antes y la vergüenza pública de ser colgado prácticamente desnudo o desnudo, que sería lo de menos en tal caso. Eso hacían y eso querían la masa de personas. Fíjese que no es muy diferente lo que hoy vemos. Parecía que no, antes andaban en burrito. Sí, María y José andaban en un burrito. No había fusiles AK-47 como ahora, o no, los M16 o otras armas que utilizan ahora, no, todos andan con las armas y tirando tiros. Tenían otras cosas, pero producían el mismo dolor. No tenían un lanzacohetes en la espalda que tira esquirlas para todos lados y mata a niños, ancianos, jóvenes, mujeres, todo lo que venga. Pero sí tenían látigos con puntas metálicas o con huesos que desgarraban hasta la carne cuando golpeaban en la espalda de los azotados. Esta treta y esta incitación era producida por líderes religiosos que sabían y comprendían la conducta de las masas. O sea, esto que estudia la sociología hoy es intuitivo en líderes sagaces y perversos. En la actualidad hay exposiciones de muchos filósofos que no voy a traer, para no complicarlo, llenarle la mente de nombres de muchos de ellos ateos y que no tiene sentido. Pero quiero contarle para que vea lo que hace la sociología. Estudia la psicología de masas que abarca 3 áreas fundamentales. Quiero que vea estas 3 áreas fundamentales que abarca el estudio de la forma de pensar de las masas. La naturaleza social de los individuos, esa es una de las áreas fundamentales de estudio. La naturaleza de los individuos. El comportamiento de las personas viene marcado por sus genes biológicos y su costumbre cultural. O sea, hay personas, hay culturas, hay sociedades que son básicamente violentas. Su cultura los hace violentos, sanguinarios. Otros son más pacíficos. Otros son más trabajadores, laboriosos, disciplinados. Otros son más dejados, más mediocres, más dependientes de la ayuda del entorno. Cualquier coincidencia con la realidad, usted entiende. Segundo aspecto fundamental, la relación con los demás. La conducta de los seres humanos viene influenciada por el contagio que adquieren de los demás grupos colectivos. O sea, se contagian los colectivos sociales, ¿no? Estos tienden a hacer las mismas acciones que ven en los demás.
Por eso, al relacionarse con ellos, suelen actuar comportándose de manera similar. Por eso esta llamada agenda global, estas ideologías de género que vemos ahora que se diseminan realmente como el cáncer a todo estrato social, particularmente tomando primero los medios de comunicación y luego las instituciones de gobierno y a través de ellas llegar hasta los niños, que es el mejor área para sembrar una ideología a través del adoctrinamiento y luego la influencia de la red social con un bombardeo continuo, hacen que lamentablemente se contagie la maldad a una velocidad increíble. Lo único que frena esa maldad increíble no es la Iglesia Católica, porque no lo hace. No lo hacen los musulmanes, si bien ellos se oponen a todo eso, pero ellos tienen otra cultura. A excepción de los rusos o los chinos, que tienen quizá aparte de todo esto por ahora, por el momento, el resto de la cultura occidental está totalmente contaminada por las ideologías de género de una agenda global que viene trabajando hace años, de lo cual los cristianos son en su mayoría totalmente inconscientes. Y los hijos de los cristianos también son tan afectados por esto, pero gracias al poder y a la misericordia de Dios, la Iglesia de Cristo sigue siendo columna y baluarte de la verdad, no el evangelicalismo moderno, sino la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia constituida por hombres y mujeres transformados, nacidos de nuevo, como decía Susi al principio, que son luz y sal de la tierra. La sal en el tiempo de Jesús no era básicamente un condimento para la comida, sino era un elemento indispensable para la conservación de los alimentos y evitar la descomposición. O sea, la figura que presentaba Susi es el hecho, en una parte, la de la sal, era que la iglesia evita que termine de pudrirse todo en el mundo. Cuando la iglesia sea quitada, ahí es donde se pudre todo. Pero pudre en el sentido moral, pero totalmente. O sea, hay algo que al presente lo detiene, sin duda es el Espíritu Santo, y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, todavía viene frenando, porque es el único bastión de la verdad que queda en un mundo ya inmoral. Entonces ve cómo se contagian países más, países menos, y los países que se resisten a los cambios de la agenda globalista, de las ideologías de género, la destrucción sistemática de la familia, de alguna manera reciben ataques exteriores para provocar rebeliones, como pasó en Chile. Destruir familias. Usted sabe que hay países como Colombia, donde el 80% de los niños son fruto de uniones de personas no casadas. ¿Y sabe quién tiene el índice más alto en el mundo de hijos fruto de matrimonios legítimamente constituidos? Los palestinos. Los palestinos son los que tienen familia e hijos dentro de una familia. Le guste o no, es así. Los países latinos es literalmente un desastre. Lo que nos consideramos tan morales y tan buenos, somos un desastre para hacer la voluntad de Dios, que básicamente ya desde el Edén nos mandó que fuésemos hombre y mujer, familia, y de ahí formásemos con los hijos los núcleos básicos de la sociedad. Y nosotros realmente nos creemos mejores
a veces que los palestinos, que los árabes, donde ellos no admiten estas ideologías. Tendrán sus cosas, ¿no? Yo no estoy justificando nada, pero le digo que no se crea tan bueno o que somos tan buenos. Porque a veces nos creemos, bueno, dentro de todo nuestro país no está tan mal. No, está re mal. Pero mal, recontra mal. Hay países árabes que están mucho mejor. Tercer punto. ¿Está dispuesto a aguantarme hoy? ¿Le gusta esto? Sí. Bueno, pues yo me pongo muy serio y me lo tomo muy en serio esto de enseñar, pero quiero que usted aprenda. Su representación, escuche esto, de la vida en sociedad. Su representación, la tercera área de estudio. Al verse presionados por los demás grupos sociales, las personas, no las masas, las personas acaban cediendo ante una idea dominante. Una vez que el individuo forma parte de ese grupo colectivo, se deja llevar por los sentimientos y une a estos, dejando de lado sus hábitos anteriores sin cuestionarse si son correctos o no. El ejemplo más simple es cuando alguien no merece ser aplaudido, pero empiezan a aplaudir las personas y todo el mundo aplaude. ¿Por qué? Y porque todo el mundo aplaude, debe ser que está bien. Pero a mí no me gusta, bueno, pero hay que aplaudir porque todo el mundo lo hace. ¿No pasa así? Es difícil aguantarse no aplaudir, porque los seres humanos tenemos tendencia a hacer eso, a comportarnos como la masa lo hace. Por eso los fariseos decían, pidan a Barrabás, y decían otro, a Barrabás, que lo crucifiquen a este, que lo crucifiquen. Y vas pasando de boca en boca. No había grupos de difusión de WhatsApp, pero suficiente para ir en la plaza ahí donde estaban, o en el pretorio, frente al pretorio, y empezar a decirle, a Barrabás, pidan a Barrabás. Barrabás, usted sabe que era un delincuente preso justamente y tenía que ser juzgado y condenado. Pero la masa, ¿qué quiere? La masa quiere no a Jesús, sino a Barrabás. Y si usted se fija esto también, la masa, aplicando esto un poquito, ¿qué quiere? ¿La palabra de Dios o saltar y bailar para Dios? ¿Qué es lo que busca más la gente? ¿Qué es lo que busca más? ¿Las emociones, lo que te mueve las emociones o el estudio sistemático de la palabra de Dios? ¿Qué prefiere la mayoría? ¿Usted qué ve? ¿Qué ve por ahí? Y claro, las emociones, lo que te hace sentir bien, saltar, bailar, disfrutar, pasarla bien, experimentar a Dios, por decirlo así. No conocer la palabra de Dios. Y la masa, y vos cuando estás en esa masa, te comportás igual, sos absorbido. Y esto no lo digo yo, lo dicen sociólogos importantes. Perdón siempre el francés. Hoy traigo otro francés. El otro día no me animé a pronunciar, me dijeron cómo era a René Descartes. René Descartes. Perdón. Bueno, ahora para el autor Gustave Le Bon, perdón, la psicología de las masas es la relación de individuos con su medio. Es decir, los seres humanos, al relacionarse con otra masa o grupo social, suelen destacar unas características. Son un alma colectiva en la cual sienten, piensan y actúan de forma totalmente diferente a la que sentirían y pensarían y actuarían de manera individual. O sea, que la persona en masa se comporta diferente. Esto se aprovecha también bien, o sea, es un efecto positivo cuando, por ejemplo, a ver las señas si descubren esto. ¿Qué pasa con los alumnos? Cuando la seño dice algo, ¿por qué obedecen todos? O casi todos, ¿no? Porque los seres humanos somos así. No somos
un grupo de rebeldes, aunque tenemos rebeldía natural, pero se puede llevar más o menos una clase porque los seres humanos vamos a clase y bueno, y todos van a clase y tenemos que aprender la lección y la seño está enseñando y vamos a aprender. Algunos un poco más, un poco menos, uno vuela, el otro hace lío, pero en definitiva todos van. ¿Ve? Que se puede aprovechar esa conducta humana para bien. Chicos, vamos. Si le vos decís a los chicos, vamos chicos a jugar al recreo, ¿alguno se queda adentro? Todos van. Bueno. Causas del alma de las masas. Vamos más rapidito porque se me va a venir el café con leche, si no. ¿Qué es lo que causa? Sentimiento de poder invencible. El hombre deja de lado todas sus responsabilidades ya que los sentimientos los unen a la masa que se expresa de forma anónima. La masa es anónima. Vio que la multitud, vos te escondes en la multitud. Por eso el cristiano medio rebelde, ¿dónde va? A una iglesia grande donde nadie le pregunte nada. ¿O no? Si la iglesia es chica como la nuestra, no, allí el pastor es muy así. Allá el pastor puede ser así, pero como no le dice nada, como él no se identifica, está ahí entre la masa, nadie le dice nada. No, acá te controlan, te tienen así. Si el pastor Carlos amaneció bien, la pasa bien, pero si vino mal amanecido, erra. Bien. Freud sostiene que el individuo al entrar en el grupo, este es Sigmund Freud, no me gusta nada lo que él dice mucho, pero bueno, no importa. Sostiene que el individuo al entrar en el grupo, o sea, algunas cosas dice de verdad, por supuesto, ¿no? En el grupo queda subordinado a condiciones que le permiten echar por tierra las represiones de sus emociones pasionales inconscientes. Desaparecerá la conciencia moral del ser humano, por lo tanto, lo bueno como para lo malo. O sea, en eso tiene razón Freud, ¿no? Que cuando está el grupo en masa, pierde. ¿Vieron cómo a veces los varones se juntan para golpear a una mujer, por ejemplo, mal, ¿no? Para hablarle mal cuando están juntos. Pero cuando está solo es capaz, pues saque por ahí un tongo la señorita. Pero, ¿no? Cuando están todos son muy machos. Digo, ¿no? Porque, o sea, estoy hablando de las groserías, ¿no? Porque a mí con un piropo me bastó ya para arreglar todo. Bueno. Número 2, contagio de sentimiento y forma de actuar. El interés colectivo pasa a ser el rasgo más importante, el interés colectivo. Las acciones y sentimientos serán contagiados, lo que llevará a cabo que el ser humano sacrifique sus hobbies por el interés colectivo. La mayoría de las veces de forma inconsciente. Lo más importante es sentirse integrado. O sea, no importa lo que perdí, no importa si no comí, no importa si no vi el partido, no importa si esto, no importa si no salí a correr, lo que importa es que estoy con la gente. Ahí estamos, así. Eso dicen, ¿no? Que son las causas del alma de las masas. Bueno, la sugestionabilidad es la causa más importante, la sugestionabilidad, ser sugestionable. El ser humano se contagia y pasa a ser hipnotizado por las acciones de los otros, con lo cual adapta características diferentes que ejerce de forma aislada. No tiene conciencia de sus actos porque se deja contagiar por la masa. ¿Recuerda ya desde los Beatles, por ejemplo? Cuando los Beatles cantaban que contaban, yo me acuerdo que se orinaban las chicas ahí en y todas gritaban. Hay de eso y hasta ahora, ¿no? Si vienen, qué sé yo, cómo fue, me acuerdo, no sé, son algunas cosas de las que vi cuando vienen los Rolling Stones o los AC/DC en River. Bueno, fueron cosas, unas movilizaciones. Vieron como, no sé si yo tuve la oportunidad de ver esos videos, ¿no? Cómo saltan las masas, así, todo el campo de juego, ¿no? Pobre mi Pasto ahí. Pero saltando, ¿no? Las masas al unísono. Sacando lo técnico, que pueden tocar muy bien, lo que quieran, pero yo me refiero a la conducta de la masa.
identificar el alma de las masas con el alma de los primitivos. Cuando en las masas no están de acuerdo con algo, se tolera y discute sin que esto se convierta en un problema. Está sujeta al poder mágico de las palabras porque no conocieron lo real. La masa pide ilusiones que no pueden rechazar. Lo irreal predomina ante lo real. ¿Se da cuenta? O sea, vos le decís una tontería a la masa y se lo cree. Si vos sos lo suficientemente inteligente y elocuente y sos lo suficientemente magnético, digamos, en el sentido como persona, vos podés decir una tontería, y por eso en el Evangelio de la prosperidad vos decís una aberración teológica y no te la discute nadie. Amén, dicen, amén, amén. Gloria a Dios. Y uno de estos cosas tira una frase que vos decís, ¿cómo puede decir semejante cosa? La Biblia dice totalmente lo contrario. Pero la masa va a decir, no, amén, lo dijo el apóstol y tal y tal. ¿Es así o no es así? Usted lo ha visto, hermano, es terrible. Predomina lo irreal. Finalmente, esto es más normal, el mecanismo de supervivencia. Ya Le Bon mencionaba que en la masa desaparecen las peculiaridades de los individuos. Hay un acuerdo tácito del grupo en las peculiaridades que la masa ha de manifestar. Es mejor dos o muchas, dice, cabezas que una, ¿no? En la masa el individuo percibe la oportunidad de alcanzar lo imposible para el uno, pero sí para el grupo. Y por supuesto hay sacrificios, pero algunas de las necesidades del individuo las cubrirá la masa. En la naturaleza vemos muestras formidables de la masa con propósito de supervivencia. Las manadas de mamíferos, las parvadas de aves, los peces, etc. Hay mayor oportunidad de supervivencia en el conjunto, en masa, que de manera individual. Esto es bastante esperable, ¿no? Natural. Bueno, vamos finalmente a cerrar este capítulo con las características negativas de la masa, que ya una la vimos en la Biblia, ¿no? Los sentimientos de la masa son simples y exaltados. Esta quiere ser dominada y someter a la vez. La sociedad en masa presenta características negativas como son la impulsividad, inconsciencia, falta de perseverancia, son influenciables, crédula, acrítica, voluble, intolerante, sentimientos simples y exaltados. En la masa predomina una falsa ilusión sobre lo real. Recuerde que esto lo están hablando profesionales de la conducta social. Hoy le dije que íbamos a hablar de sociología y eso estamos haciendo. No soy sociólogo, ustedes tampoco, no sé si habrá alguno habrá estudiado, pero sabe que esto tiene un buen criterio. La masa no existe sin un líder. Guarda con esto, ¿eh? Y este presenta cualidades como fuerte personalidad, una creencia marcada y voluntad poderosa. Atento con esto. Los grupos colectivos se sienten atraídos por el prestigio que presenta el líder. Idolatría es esto, en una palabra. Si el jefe perdiese este prestigio, decepcionaría a la masa, ya que el prestigio no lo tiene cualquiera. Por eso los grupos colectivos se dejan hipnotizar. Cuando uno se deja hipnotizar, en el sentido queda uno anestesiado y lo que dice el líder está bien. Otra característica negativa que hay que resaltar es que los grupos colectivos, al unirse a la masa, presentan un bajo rendimiento intelectual. O sea, no piensan. Al no ejercitar su mente por sí mismos, se ven mermados por el aumento de afectividad y se hipnotizan por la capacidad inferior que presenta el resto de los miembros. O sea, baja el nivel de capacidad de pensar en masa. Qué interesante, ¿eh? Intentan nivelarse al nivel intelectual, por supuesto el más bajo. Finalmente, Le Bon apostilla que los individuos, una vez pasan al grupo colectivo, estos pasarán a ser dominados por un jefe, ya que a los individuos las ideas del líder les fascinan. Están hipnotizados por estos. También se debe tener en cuenta que el hecho de que una mayoría coincida en un determinado punto de vista no significa que sea necesariamente la opinión correcta. Le falta
la falta de información, el peso de los intereses de cada grupo o la ausencia de suficiente reflexión pueden hacer predominar ideas equivocadas. Fin de la nota. Esto está tomado de Wikipedia. Simplemente, psicología de las masas. ¿Qué le parece? ¿Interesante? Bien. Ahora veamos vocablos semejantes, pero que tienen connotaciones diferentes. Y es donde voy a volver al título del mensaje. ¿Con el rebaño o con la manada? Creo que está intuyendo más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Ahora. Antes decía, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Ahora está viendo. Definición del diccionario de la Real Academia Española. 3 acepciones para la palabra rebaño. Hato grande de ganado, especialmente el lanar, o sea, las ovejas. Congregación de los fieles respecto a sus pastores espirituales. Acepción número 3, conjunto de personas que se mueven gregariamente. Recuerden, somos seres gregarios, que nos congregamos en masas. Esta es una masita, digamos. Bueno, se dejan dirigir en sus opiniones, gustos, etc. Bien, ahora la definición de manada del diccionario de la Real Academia Española. Fíjese que este es un poco más extenso el concepto. Hato o rebaño pequeño de ganado que está a cuidado de un pastor. Acepción número 1, acepción número 2, conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos. Por ejemplo, manada de pavos o manada de lobos. También dice porción de hierba, trigo, lino, etcétera, que se pueden tomar de una vez con la mano. Y cuadrilla o pelotón de gente. O sea, el concepto de manada es un poco más extenso. Se le puede decir manada a un rebaño, pero no se le puede decir rebaño a una manada. Eso es lo que en el diccionario español quise traerles nomás, para que lo tengan en claro. Por eso ahora cuando hablamos de rebaño, hablaremos de un grupo pequeño de ovejas, y cuando hablamos de manada, vamos a hablar de un grupo de animales de la misma especie, numeroso. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por ver en la Biblia esto de muchos y pocos. Muchos y pocos. Vamos a ver que hay manadas y rebaños. ¿Y cuál es cuál? Creo que usted se va a dar cuenta. Bueno, en la parábola de las bodas, Mateo 22:1 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, usted recuerda, ¿no? Cómo es la parábola. El Señor se enojó y dijo, bueno, vayan, que se llene mi casa. No quiero pararme en la parábola, sino que el Señor quiso llenar, ¿no? Como sea, vayan por otro lado. Y les dijo, a ustedes van a estar excluidos. Bueno, y finalmente termina diciendo esto, porque muchos son llamados. ¿Y cuántos son escogidos? Pocos. Llamados son muchos, pero ¿cuántos son escogidos? Pocos. Cuando Jesús habla de las señales antes del fin, en Mateo 24:10, bueno, esto lo conocen. Muchos tropezarán entonces, muchos tropezarán. ¿Qué es tropezar? Y errarle al caminar rectamente. Nosotros tenemos que caminar, ¿recuerdan el dibujito de la locomotora? Tenemos fuerza cuando andamos sobre la vía. La vía recta, la palabra de Dios, allí tenemos la fuerza, la locomotora de Dios. Bueno, podría decir que en el caminar cristiano vamos andando bien en tanto y en cuanto vamos por la palabra. Pero la verdad es que muchos tropezarán. Muchos dejarán de caminar en el camino del Señor. Tropezarán, se caen. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. No es nada raro, ¿no? Y aparte dice, muchos falsos profetas vivos, porque conocen ya sea de manera consciente o inconsciente la psicología de las masas,
Se levantarán y engañarán a muchos, pero estos muchos falsos profetas son muy pocos en comparación porque son líderes que llevan a muchos más. O sea que estos muchos, respecto de los muchos falsos profetas, son muchos más. ¿Me explico? Son muchos para muchos más. Y por haberse multiplicado la maldad, para colmo, el amor de muchos se enfriará. Entonces quiero que vea que aún dentro del ámbito de la fe y los que llama Jesús, unos tropiezan, muchos son engañados. O sea, para que usted diga, ¡ay, sos de Jesús! ¡Ah, vos sos cristiano! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde te congregás? Ahí lo de Pérez. Ah, lo de Pérez, va. ¿Dónde te metiste? Bueno, también la elección de un pueblo pequeño. Miren esto que hace Dios. En Deuteronomio 7:6, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, se lo advierte y les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hasta ahí nomás. O sea, ¿por qué escogió Dios una nación tan chiquita? Simplemente por amor y porque Él es Dios. Usted sabe el tamaño de Israel, ¿no? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo qué provincia? Como Tucumán. Como la provincia de Tucumán. Así es Israel. Sin embargo, en lo que es vacunación, ya van por la tercera dosis. La tecnología mayor está allí. En armas, en electrónica, en inteligencia. Mejores frutas en el desierto. Las frutas en el desierto. ¿Sabe? La mayoría de los premios Nobel son judíos o protestantes. Católicos no hay casi premios Nobel. Premios Nobel serios, no el premio Nobel de la paz como quien dice que se lo dan a cualquier terrorista, no. Premios Nobel serios de ciencia, para que digan que la ciencia no es atea. Hermanos, la mayoría de los protestantes y de los judíos son premios Nobel. Hasta directores de cine. Díganme ese director de cine, decime Marcos, ¿cómo es ese director de cine? Steven Spielberg. Hace las películas increíbles. La forma, la capacidad que tienen. El don de Dios, la capacidad que Dios les da a ese pueblo. Y es un pueblo pequeño, ¿no? Muchos pueblos árabes los odian. Pero sin embargo le tienen miedo. Muchos principados como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y otros principados ahí donde hay diversos jeques que tienen mucho dinero, ellos secretamente financian los movimientos terroristas, obviamente, para no tener problemas con ellos, porque saben que son extremistas, entre ellos mismos se matan. Pero si ellos reciben dinero, así como era Al-Qaeda o los talibanes, reciben dinero para financiar, no por amor a la causa, porque quizás no tienen más problemas, a ellos les interesa más el petróleo y los negocios, pero para no tener problemas, los dejan ahí. Entonces, los terroristas tienen suministro, ¿no? Aún así todo, rodeados de millones de enemigos, le tienen miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan.
porque no puede sucumbir el plan de Dios, hermano. Dios ha hecho así las cosas para que de lo que no es, sea, para que el que crea ser no sea nada. O sea, por supuesto nosotros somos menos que nada de nada, ¿no? ¿Por qué no? Pero gracias, Señor, porque salvaste lo que no era nada. Amén. Gracias a Dios. Quiero que vea esto para que vea el pueblo de Dios en general, para que Dios no es un Dios con el cual se puede jugar a la religión. Decir, bueno, nosotros somos cristianos, somos de la iglesia tal, Dios está con nosotros, amén. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? ¡Amén! Vieron que yo muchas veces le hago así, todos siguen. Una vez me enojé, no tiene que decir amén ahora, me acuerdo, siempre me lo repitieron. Mire, los pocos del pueblo de Dios. En 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esta parte es semejante a Hebreos capítulo 6, donde dice, porque aquellos que una vez disfrutaron de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra de Dios, del don del Espíritu Santo y recayeron, es imposible que sean renovados una vez más para arrepentimiento, sino que les espera un hervor de fuego y ardor de fuego que devorará a los adversarios. Pero después el escritor de Hebreos dice, bueno, pero vosotros hermanos sabemos que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Había gente que pertenecía a la salvación, pero había el escritor de Hebreos se dirige a una gran cantidad de personas que volvieron atrás y recayeron, o sea, nunca fueron salvos. Volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bueno, en este caso dice, pero de los más de ellos, ¿de quién? De los más, no de los menos, sino de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y qué dice ahora? Porque esto es lo importante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ni seamos... Bueno, dice y sigue diciendo, ¿no? O sea, estas cosas sucedieron, por ejemplo, a nosotros, para que vean que los más no se agradó Dios, no los menos. O sea, de la manada no se agradó Dios, sino de su rebaño. Por eso también dice Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que dice Jesús ahora, ¿no? Porque antes citaba al pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, que era igual, la roca espiritual que lo seguía era Cristo y bebían de la gracia de Dios. Bueno, ahora va el mismo Jesús y otra vez reafirma este mismo concepto. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y otra vez, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiero que vea. No es que los conoció alguna vez y luego Jesús se desentendió de ellos, sino que nunca tuvo relación con ellos y le decían Señor, Señor, hacían milagros y echaban demonios. ¿Qué quiero decir con esto? Que vean que hay una manada en la Biblia y dentro de la manada hay un rebaño. Entonces, la pregunta es, ¿vos con quién estás? ¿Con el rebaño del Señor? ¿Con esa ovejita que está en el circulito? ¿La viste? Si no, mira mi estado ahora. Si no lo viste. O los otros animales que no se sabe qué son, que están afuera, que son un montón. Mirá mi estado, a ver. Los que no vieron mi estado pueden mirarlo ahora. Los que no lo vieron, mírenlo mientras. Tapame el cartelito que dice prohibido usar el celular un ratito.
Bueno, ¿vio la ovejita del centro, la carita que tiene? Bueno, esa sería la carita de una personita que ama al Señor. Una cara tierna, una ovejita o un cordero. ¿Vieron qué simpática es la ovejita esa? Bueno, así de hermosos son ustedes. Pero para el Señor. Yo tomo Migral. No, es una broma. Mis amados hermanos, es un placer poder enseñar la palabra, porque quiero que usted sea del rebaño por Dios. Quiero que usted pueda evitar ser contagiado por la masa. Ese es mi combate. Ese es mi desafío, mi pasión. Por eso a veces cometo el error de ser sobreprotector y no está bien. Pero perdóneme, por favor, por querer ser sobreprotector, porque querer que todos estén bien, que todos estén en el rebaño, que no los atrape la manada, los líderes que son sagaces, que agarran multitudes y les gritan cosas y los conmueven y arrastran gente y comienzan a dejar de pensar. No piensan, sienten. ¿Qué sentiste? Estuvo bueno, estuvo maravilloso, se sintió sensacional. Sentimos la presencia de Dios. El punto, el denominador común es sentimos la presencia de Dios. No digo que esté mal sentir la presencia de Dios, pero no es el denominador común sentir la presencia de Dios. El denominador común es Dios habló a través de su palabra. Ese debería ser el denominador común. Dios cambió mi vida a través de su palabra, exhortó, me confortó, me salvó, me liberó, me transformó, me corrigió, me consoló, me pacificó, pero por la palabra. Pero eso lo hace Dios, y en los lugares donde se predica la Biblia, donde se predican ilusiones y cuentos y falsas promesas, va a estar lleno de gente, hermano, porque ahí va la manada. Por eso Jesús les decía a las personas encarecidamente que pasaran por la puerta angosta, porque no es cuestión de ser evangélico o decir yo acepté a Jesús, hice una oración. Miren, en Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por las ciudades, aldeas, enseñándose y encaminándose a Jerusalén. Por todos lados él iba enseñando. ¿Qué hacía? Por todas las aldeas, ¿no? Y encaminándose ¿dónde? Hacia Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Vieron? ¿Cuántos van a procurar? Muchos. ¿Son pocos los que se salvan? No les voy a decir cuántos, pero muchos van a procurar y no van a poder entrar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. O sea, esto para que usted esté tranquilo, que Dios no va a echar a nadie que no sea suyo. Por eso Dios dice que apacienta en buen redil a su rebaño, en suculentos pastos. Jehová será tu pastor. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Él es el que trae el refrigerio a tus huesos. Él es el que te convierte en un manantial cuyas aguas nunca faltan. Qué bella es su palabra. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha. Y mientras les pido a los músicos que estén conmigo aquí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Quiénes son los muchos? Los que entran por la puerta ancha. Porque ancha es la puerta y angosto el camino, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces ahí es donde, por eso les expliqué al principio,
que manada incluye rebaño, pero rebaño no incluye manada en el concepto español. Por supuesto que en el griego es otro tema, pero no vamos a hablar de griego, no se preocupe. También me falta mucho también, igual. Sino que quiero que vea estas dulces palabras del Señor. Dice, no temáis, manada pequeña, o yo lo traduciría, pequeño rebaño, porque le habla a sus ovejas. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, cuando usted dice, ay Señor, pero son pocos los que van por el camino angosto y pocos son los que hallan la puerta. Pero el Señor te dice, no temas, manada pequeña. O sea, oh vosotros los pocos de Israel. Oh gusano de Jacob. ¿Vio esas frases? ¿Qué hablan? Hablan de casi impotencia, incapacidad para defenderse. No hay poder. Poder humano, poder militar, poder económico. La iglesia de Cristo no es un gran poder económico. La iglesia apóstata sí. La iglesia apóstata maneja millones de millones de millones. Nosotros apenas conseguimos el tele con todo y eso, gracias a Dios. Un saludo para los que están ahí afuera. Gracias al Señor, a la ayuda de algunos hermanos. Tenemos el tele para que los que están afuera y los que vengan, que el Señor va a añadir, si acá no entran, que puedan ver desde afuera. Se puede ver desde la calle, si pueden poner sillas en la calle también, respetando el protocolo. Pero aún así seremos pequeños, una manada pequeña, un rebaño. Pero, por supuesto, yo le diría, ¿y vos dónde estás? ¿Sos de la manada o preferís ser del rebaño? ¿Preferís ser de las ovejas del Señor o vas con la manada? Había una propaganda de cerveza, ¿no? Que decía, no corras con la manada. ¡Pum! Ponía no sé si era la Quilmes. No sé ustedes que se dedican a eso, pero... A ver si alguno lo pesco. Ay, Dios. Qué pastores tienen, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores, no se preocupen. Juan 17. Ay, mi Señor amado, gracias, Padre. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Justamente estudiábamos este pasaje en griego y esta palabra salteadores tiene que ver con ¿recuerdan ese Teudas que levantó una rebelión y que fue apagada por los romanos, y después otro que se movilizó y una gran multitud fue tras él, pero lo mataron y terminó la rebelión? Bueno, esa es la palabra griega que se usa acá. O sea, ese salteador es más que eso, es un líder que arrastra gente. Es interesante estudiar el idioma original porque es la misma palabra que se utilizaba para estos líderes. Son personas que no son de Jesús, son salteadores, son líderes apóstatas, líderes que arrastran a las masas, pero no al rebaño del Señor. Porque usted recuerda, podría citarle, pero no tener toda la mañana, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, en eso quiero que esté tranquilo. Si usted ama al Señor de verdad, de todo corazón, usted está en la mano del Padre y nadie lo arrebata a usted de la mano del Padre. Pero yo no sé si todos son ovejas o hay alguno que todavía está en la manada. Yo soy un empleado del Señor, digamos,
Yo soy el pastor con minúscula, Él es el buen pastor o el príncipe de los pastores. Yo soy un pastor con minúscula. Y le pido por favor cuando escriba pastor no me ponga mayúscula a mí, ¿sabe? No tengo problema, ni siquiera que me diga pastor. O sea, lo soy porque así Dios me dio la investidura, pero no me merezco, sino Dios me dio la comisión, me la tuve que aguantar. No la busqué, no la perseguí, Dios me la impuso. O sea, por favor, si me vas a decir pastor, siempre escríbame con minúscula. Inclusive no escriba la palabra completa, ponga PR, punto. Y con eso me alcanza. Sé que se dirige a mí, ¿está bien? Todos los que vinieron antes de Jesús fueron ladrones y salteadores, o sea, líderes falsos. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También analizamos con los pastores que esto es una expresión moderna en el tiempo de Jesús del Salmo 23. Si usted lo relaciona, ve que los conceptos del Salmo 23 están aquí. Entonces cierro con un consejo final, hermano. Voy a hablarle a las ovejitas, a esas ovejitas tan lindas que estaban dentro del circulito. O sea, ustedes. No sé si dice amén alguno. Amén. Bien. Entonces, este consejo es de todo corazón, de pastor a oveja. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste, solo persiste en lo que aprendiste y te persuadiste. Cuida la doctrina, cuida la Biblia. Eso te va a librar del error, de las masas. Te va a librar de la inundación de videos de YouTube. Las tonterías que replican las personas que no saben. Hablaba Elga ayer también de las fake news, las noticias falsas, de las cuales yo le hablo siempre. Están muriendo tanto, orar por tantos, y esto son un montón de mensajitos, cadenas de mensajitos tontas. Y así la noticia falsa se difunde pero a una velocidad increíble, como la variante Delta, si quiere. 15 segundos para contagiarse nomás. Bueno, así la mentira, pero usted no tenga miedo. Usted está en la mano del Padre. Tenga cuidado de quién primero. De usted mismo. Para que sus oídos no se extravíen en pos de lo que la manada escucha. Recuerde que disminuyen la capacidad intelectual, los sentimientos. Uno se siente atrapado y arrastrado por la manada. Pero diga, no. Yo estoy en el rebaño de Cristo. Ahí me quedo, ahí me planto. Aunque me prometan esto y te prometan lo otro, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que hoy padecen persecución por causa de la justicia. Y gócense y alégrense cuando digan de vosotros toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Los del rebaño, oramos. Los del rebaño, amén. Padre, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu palabra tan desafiante, tan poderosa, tan profunda. Señor, hemos entendido aún lo que los estudiosos entienden, pero ahora nosotros ya sabemos que la Biblia siempre tiene la razón. Antes de que los hombres descubriesen la verdad, tú ya la habías revelado a tus niños, a tus pequeños, a tu rebaño pequeño. Padre, preserva a tus ovejitas, preserva a tus corderos, porque tu palabra dice
que llevarás en tu seno a las recién paridas. Apacentarás en suculentos pastos y en redil seguro a tu rebaño. Padre, gracias por ese buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros, las ovejas. Padre, que seamos siempre cuidadosos de nosotros mismos primeramente, de la doctrina de la cual nos persuadimos y en la cual debemos perseverar, para que haciendo esto podamos seguir manifestando que pertenecemos a la salvación y ser sal y luz a este mundo y como iglesia columna y baluarte de la verdad, para que los que falten ser salvos puedan pronto ser añadidos a la iglesia. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y a Él sea la gloria, solo a Él.